Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a Francisco Javier Alcocer. Querido Chicobel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y además que nos recibas la llamada en este lunes de asueto. Al contrario, Ángel, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días, aquí a la orden siempre. Oye, pues la verdad, fue un fin de semana donde estábamos esperando la decisión de del señor Trump, sobre el tema de los aranceles. Yo lo acabo de decir hace unos minutos y lo reitero, con eso abrí también el noticiario esta mañana desde las 5:30. Me llamó poderosamente la atención el hecho de que varios de los especialistas económicos más importantes allá en Estados Unidos, el vicepresidente senior de la Cámara de Comercio norteamericana, varias organizaciones, pero sobre todo alguien que tú conoces como un gran aliado editorial de muchos años del señor Trump, el propio Wall Street Journal, publicar este duro artículo en donde llama a esta campaña la peor guerra comercial, no dijo la peor, dijo la guerra comercial más estúpida de la historia. ¿Qué opinas de este asunto, mi querido Chicobel? Así es, y creo que tienen toda la razón, incluso en su mismo artículo que tú mencionas, ellos hablan de un asalto económico tanto a Canadá como a México que no tiene ni un solo sentido, y advirtieron que esta estrategia va a acabar en un desastre. Eso es básicamente como Wall Street Journal está viendo estas acciones del presidente Trump. Y además hay otros titulares muy interesantes, estimado Ángel. Está, por ejemplo, un titular que leí también el fin de semana de Kristen McDaniel, que ella habla de por qué querrías quemar tu propia casa. Ella es una investigadora muy importante del MacArthur Center de la Universidad de George Mason, y ella habla precisamente de qué necesidad que internamente estén acabando con la economía de Estados Unidos. Ese es un titular muy interesante. También tenemos a Mary Lovelly, que es una investigadora del Instituto Peterson de Economía Internacional, que es uno de los institutos más importantes en economía, y ella dice que esto va a ser el mayor autogol de todos que se va a meter a Estados Unidos. Fíjate nada más, qué claridad de todos estos especialistas para contribuir a definir pues esta que para muchos es una decisión que no tiene pies ni cabeza. Tú y yo sabemos cómo funciona, bueno, creemos, yo por lo menos creo saberlo, porque creo que luego en la cabeza del señor Trump hay unas decisiones que no se entienden, pero pareciera que responde a esto que él mismo ha dicho en otras ocasiones, que cuando se sienta en una mesa a negociar, llega, como decimos acá en el terreno futbolístico, pues con los cachones por delante. Y con base en eso y la respuesta de quien está del otro lado de la mesa es si le toma, digamos, como respeto al adversario, o si él mismo dice, pues ya les gané. Creo que en este caso lo quiso hacer también, pero le ha salido totalmente equivocada la jugada, tanto en los que son sus principales aliados comerciales, en este caso México y Canadá, pues le han respondido, creo que la presidenta muy bien, el señor Trudeau también me parece de manera muy inteligente. Entonces no le salió la jugada y él mismo pues ya reconoció que va a tener que hablar con ambos mandatarios el día de hoy. ¿Cómo lo ves, Chicobel? Así es, este famoso Trump 2.0 que venía renovado, que venía con experiencia ya de un mandato, que ya había tenido un mandato anteriormente, se encontró también con dos países que ya lo conocían, que ya conocen su forma de trabajar, que ya conocen sus mentiras, que ya saben que sus amenazas nada más no avanzan. Y bueno, creo que la situación ya ha sido completamente diferente. Ya no es fácil creerle todo lo que dice, y nos hemos venido encontrando temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esos grandes aliados que él tiene dentro de su gobierno, como el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, que han sido fieles seguidores de él, que en toda la campaña han venido hablando del apoyo a sus propuestas de aranceles. Hoy hemos oído un poco cómo han ido cambiando su discurso, incluso ellos mismos. Sí. Ellos mismos en algunos momentos, por ejemplo, el secretario del Tesoro habló de imponer la semana pasada aranceles del 2.5 y que mejor se fueran incrementando gradualmente, a lo cual no le gustó a Trump lo rechazó. El secretario de Economía, de Comercio habló que para abril
se iniciara una segunda ronda, que se empezara con aranceles muy bajos y en abril se fueran incrementando, y así podría ser un mensaje orientado a que se redujera el fentanilo y la lucha contra los migrantes ilegales. Entonces, incluso al interior él ha encontrado ya un poco de resistencia. No olvidemos que la semana pasada prácticamente 50 legisladores, incluidos republicanos, firmaron un rechazo a los aranceles. Entonces estamos viendo una situación que yo creo que el mismo Trump nunca se imaginó. Creyó que el golpe sobre la mesa, basado en su teoría de que es una propuesta de campaña y que la gente está con él y que salieron a las calles a votar sumariamente por él, no le funcionó. Porque además, son ahora las 7:31. Hago una pausa para comentarles que estamos platicando con Francisco Javier Alcocer, el buen Chicobel, que está con nosotros esta mañana, un experto en temas internacionales de primer nivel, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Y es otro de los asuntos. Me parece que revisando los números de varias encuestas que salieron la semana pasada, pues mucho de este fervor inicial en torno a Trump se ha venido diluyendo para mi gusto, y ya me lo dirás tú, demasiado rápido. ¿Qué opinas? Así es, fíjate qué interesante lo que comentas. De las encuestas que se han hecho en las últimas 5 administraciones de presidentes de Estados Unidos, hay 2 que llaman la atención. En el primer mes de gobierno, los dos periodos que han tenido la caída más grande en la aceptación de la gente ha sido precisamente con Trump. En las 2 administraciones de Trump son las que han tenido los niveles más bajos de aceptación. Se le ha caído muy rápido. La gente se está dando cuenta, la gente está viendo que lo que viene va a ser un desastre económico. Para él significa que no debe de tener ninguna preocupación, que no debe de pasar nada, pero la gente está viendo que va a ser un caos en la cadena de suministros, que los precios van a subir, que sí se va a reflejar en sus bolsillos, y eso fue precisamente por lo que la gente votó en Estados Unidos a favor de él, y es por lo que la gente está preocupada. Me parece también otro de los temas que ha sido bandera del señor Trump en este arranque de administración. La migración también es un asunto que recibió. Si bien mantiene, digamos, alguna de Ipsos que vi por ahí, de estas encuestas, decía que trae por ahí el 53-54% de los encuestados que cree que está bien el tema, el manejo que está dando al asunto migratorio, contra un 47% que cree que no. Entonces ahí ya traemos muy dividida a la opinión pública, número 1. Número 2, dentro de esta misma encuesta, se establece que pues hay una reticencia a estar tratando a los migrantes como lo están haciendo en estas racias donde los comparan con criminales, y pues a final de cuentas el único criminal es un señor que está ocupando la Casa Blanca, porque así lo dijeron las leyes en su momento. Así es, y está dejando de lado la importancia que representa los migrantes, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos en Estados Unidos, que prácticamente sostienen la economía de los principales estados como California, como Texas, como Florida, y que no mide las consecuencias. Y fíjate un dato curioso, Ángel, a final de cuentas son mentiras del presidente Trump, porque si tú analizas los números, por ejemplo, el último año del gobierno de Biden, tuvieron alrededor de 250,000 migrantes que expulsaron de Estados Unidos, lo que habla de un promedio de 750 personas diarias. Al día de sábado, Trump estaba expulsando aproximadamente 500 migrantes de Estados Unidos. Ni siquiera son las cifras que se venían manejando en la administración anterior, que él tanto criticó. El problema es que el señor salga a los medios, vocifera, ataca, señala, denigra, y eso es lo más doloroso. Pues sí, porque a final de cuentas crea, y eso sí me preocupa a mí bastante, un ambiente que sí es polarizante, y donde podemos ver el día de mañana tal vez agresiones a paisanos, etcétera, etcétera, y el miedo que ha generado allá en Chicago, cómo es que las mismas organizaciones y colectivos de latinos han dicho que hay muchos que están asustados y no quieren salir ni a la puerta de su casa. Es más, no están llevando a los niños ni a la escuela
ante estas amenazas de que pues con pisar la banqueta ya los puedan deportar en automático. Eso sí me parece muy grave. Finalmente, Chicobel, preguntarte tu opinión del mensaje que presentó la presidenta el día de ayer. Bueno, yo creo que en general los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos de la reacción del gobierno mexicano. Fue un mensaje muy duro, muy contundente. Y, si me permites, quisiera hacer una reflexión que para mí es muy importante. La unidad que tenemos que tener los mexicanos, el mensaje principal a la oposición, al gobierno, sí, que sea una oposición seria y responsable. Creo que el ejemplo ya nos los pusieron los gobernadores con un comunicado que publicaron de la CONAGO, donde quiero dejar muy claro que firmaron los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Todos firmaron, todos los representantes de las entidades hablaron de una unidad en torno al posicionamiento de la presidenta de México. Entonces creo que tenemos que tener eso muy claro. México, en esta estrategia que está implementando, ha encontrado, Ángel, aliados en ciudadanos americanos, en legisladores americanos, en las cámaras de comercio de Estados Unidos, en especialistas financieros, académicos, investigadores, incluso Canadá, que al principio había medio atacado a México, también ya salió con México. Creo que como mexicanos, como opositores, los partidos políticos tienen que sumarse a esto. Y creo que en esta situación vamos a encontrar una gran oportunidad para México. Tienes toda la razón. Oye, quiero agradecerte enormemente la oportunidad de platicar contigo esta mañana y que nos des luz y tu punto de vista sobre este asunto tan importante. Estaremos también pendientes del mensaje de la presidenta, que hoy decidió retrasar su conferencia de prensa pues para atender la llamada del señor Trump, que además también ahí hay otro mensaje. O sea, no es que México buscara hablar con el presidente de Estados Unidos, es que el propio presidente de Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? Pues voy a hablar mañana con la presidenta, o sea, lo dijo ayer en la tarde-noche, voy a hablar con la presidenta y voy a buscar hablar también con el primer ministro de Canadá. Entonces, pues ya no es que de este lado lo andemos buscando a él, sino que él pues ya reconoce, es una manera, me parece a mí también velada, de reconocer que pues no le salió la estrategia y ahora pues busca, ahora sí que crear su propio plan B, Chicobel. Así es, el presidente Trump se encontró a dos presidentes respondones que están sentados en la mesa y que están dando la cara por sus países. Querido Chicobel, te mando un gran abrazo, te deseo que sea un lunes muy agradable para ti. Muchas gracias, Ángel, como siempre, y gracias a tu auditorio por esta oportunidad de acompañarlos de nuevo. Muchas gracias. Bienvenido. Feliz y como día. Sabes, esta es siempre tu casa. Francisco Javier Alcocer dándonos luz y además brindándonos su punto de vista sobre este tema de los aranceles de Estados Unidos a nuestro país. Son las 7:39, Sol Serrano ya está lista para traerles el resumen de la media.